Buenas, mi nombre es Lucely de la Osa, estudiante de Psicología, inscrita en tercer semestre en el curso de personalidad. En el siguiente video hablaremos sobre las teorías de la personalidad explicada por medio de mapas conceptuales. Una introducción breve acerca de lo que veremos. En el siguiente trabajo encontraremos una descripción sobre las perspectivas teóricas, reconociendo que existen 6 tipos de teorías, las cuales buscan definirnos como personas, encontrando nuestra propia identidad desde la psique, la razón o ser humano. Existen distintas formas para distinguirnos como personas, como son los patrones de conducta, nuestra apariencia física, nuestro carácter o nuestro temperamento. A continuación les mostraré acerca de las diferentes teorías de la personalidad, muy bien explicadas por medio de mapas conceptuales, con el objetivo de construir un modelo de análisis que se fije en los rasgos mínimos de las personas para poder así clasificarlas y establecer comparaciones o comprender la manera en que la persona se construye. ¿Qué son las teorías de las cuales hablaremos? Bueno, pues conocemos como teorías de la personalidad a las distintas aproximaciones teóricas propuestas por los estudiosos de la personalidad en sus respectivas épocas, es decir, los intentos psicológicos formales por definir y clasificar las personalidades humanas en base a algún tipo de rasgo mínimo. La personalidad es un conjunto estable y recurrente de reacciones y de conductas humanas que forman parte de nuestro modelo de ser, en cierta medida nos define. La personalidad nos hace más semejantes y asimismo diferentes a las otras personas. Existen elementos compartidos y no compartidos en nuestras personalidades. De eso se trata. Esto es lo que nos define como personas. A continuación, el primer mapa acerca nos habla la teoría biológica. La teoría biológica nos dice que nos da una explicación de las motivaciones de la personalidad en base a elementos internos del organismo, cuyo principal autor fue Hans Eysenck. En la teoría biológica nos hablan sobre el famoso modelo Peirce, que trata sobre lo psicopsitismo, neuropsitismo o introversión. A continuación, la teoría psicoanalítica. La teoría psicoanalítica nos habla en la personalidad, nos define la personalidad como el desarrollo de medidas en que los conflictos psicológicos se resuelven, por lo general durante nuestra etapa de la niñez. Su principal autor fue Sigmund Freud, el cual creó el aparato psíquico, donde nos habla sobre el inconsciente, preconsciente y consciente. Además, esta teoría nos propone que la personalidad de los individuos se forma a lo largo de su historia de vida, mediante sumatoria de todos los objetos amados y perdidos, cuyos principales objetos podrían ser como los amigos, las parejas o los colegas. Seguidamente hablaremos sobre la teoría de los rasgos, una teoría muy importante, la cual nos dice que un rasgo es una característica relativamente estable de la personalidad que hace que las personas se comporten de cierta manera. Es decir, es ese rasgo que me caracteriza como persona ante otro grupo de individuos. Esto nos define la personalidad como la interacción de un conjunto de rasgos únicos, lo que les acabo de decir, que nos distinguen de los demás. En conclusión, se podría definir la personalidad como el conjunto de rasgos que perduran en nosotros. Además, existen diferentes tipos de rasgos, como son los cardinales, que son los que predominan toda la vida, los centrales, que son las que se forman a medida que vamos creciendo, y los secundarios, que son tan relacionados con las actitudes o preferencias que aparecen solas en ciertas situaciones. No es lo que siempre nos ha caracterizado.
Seguido hablaremos sobre la teoría conductual o de aprendizaje. Primero definiremos el aprendizaje como la teoría que marcó un cambio relevante y permanente en el comportamiento. Es decir, es eso que nos ha permitido marcar nuestra serie de comportamientos en los distintos ámbitos. El origen de la teoría conductual surgió gracias a los estudios de Paulo, su principal autor, con los animales. Los animales, se dice que los animales que él más utilizó para su tipo de teoría fueron los gatos. Además, nos dice que la teoría conductual tiene diferentes tipos, como lo son el condicionamiento clásico, el conexionismo, el aprendizaje asociativo y el condicionamiento operante. Seguido hablaremos sobre la teoría humanista, que nos dice que los humanos están motivados positivamente y progresan hacia niveles más elevados de funcionamiento. Nos habla de la existencia como es algo más que luchar por conflictos internos y crisis existenciales, es decir, es ir más allá de eso que nos agobia, es luchar, es por eso de lo que queremos. Es luchar por conflictos internos, eso es el yo que no me deja salir adelante, ese negativismo que tenemos. Además nos habla que la teoría humanista nos mostró diferentes tipos de personas. Como podemos ver allí, como la persona tiene una naturaleza netamente biológica, una naturaleza interna diferente en cada persona. Es posible estudiar cada tipo de naturaleza. Y además nos hace una aclaración muy importante, donde nos dice que las reacciones violentas no forman parte de la naturaleza humana. Para finalizar, como bien lo sabemos, nuestro gran filósofo Maslow, él creó una pirámide, o bien conocida como pirámide de las necesidades, que va desde la pirámide más importante escalando hacia no la menos importante, pero sí en cierto nivel de complejidad y de, como bien lo dice la palabra, de necesidad en nuestra vida humana y en nuestra personalidad. Cerraremos con la teoría cognitiva, la cual nos dice que la personalidad se entiende desde el punto de vista de las creencias, que el sujeto elabora conceptos y formas, además de las explicaciones de los acontecimientos. Nos dice que su principal autor fue Wittgenstein, quien fue uno de los pioneros en trabajar sobre la cognición. ¿Qué es la cognición? Hace referencia a los procesos de pensamiento, incluyendo percepción, memoria y lenguaje. Además, vemos cómo la teoría cognitiva se diferencia entre lo que es lo cognitivo y el proceso. Lo cognitivo es el contenido es de la cognición, hace referencia al tipo de información. Algunas personas centran su atención en un mundo interpersonal, mientras que otros centran en un mundo impersonal. El proceso de la cognición se refiere a las formas que cada individuo utiliza para enfrentarse al medio. Es decir, también los individuos somos diferentes. Unas personas procesan la información de manera detallada y analítica, mientras que otras personas se centran en aspectos más globales. Para concluir, describir lo siguiente. Después de todo lo aprendido en esta actividad, podríamos concluir sobre la importancia que tienen las teorías de la personalidad. En términos generales, una teoría nos ofrece una explicación científica y sistemática coherente de los fenómenos, objeto de estudio e investigación. Una teoría es un conjunto de supuestos lógicamente organizados sobre relaciones específicas entre los fenómenos observados, que nos permiten explicar observaciones de la realidad y hacer predicciones de fenómenos pendientes de explicar. Espero que les haya quedado claro.
lo que les acabo de explicar. Mi nombre es Lucelis de la Osa y feliz resto de semana.